Ahí está. Hermanos, buenas tardes. Un gusto saludarles. Espero se encuentren excelentemente bien. Bendecidos. Bueno, somos bendecidos porque tenemos esta bendición de podernos conectar a través de estos medios electrónicos. Y como les he comentado en ocasiones anteriores, ciertamente yo no enseño nada. El que enseña es el Señor a través de su Espíritu Santo, por lo cual clamamos a Él. Y si me acompañan a orar. Amado Dios, bendito sea tu santo nombre, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, esta tarde por la bendición, Señor, de poder llegar a esta hora y poder estar conectados acá, Señor, en este lugar, Señor, por las herramientas digitales que nos permites tener, Señor, y que nos permites usar para gloria y honra tu nombre, Señor. Te pido esta tarde que seas tú, Señor, abriendo nuestro entendimiento, Señor, nuestros corazones, poniendo carbones encendidos, Señor, en mi boca, en mi lengua, para hablar palabras, Señor, que venga de ti, bendito Dios. Que seas tú, Señor, inspirándome a través de tu Espíritu Santo, para que tú seas hablando a tu congregación, Señor, a tu iglesia y a tu pueblo. Gracias te doy, Señor, por esta preciosa bendición, Señor, de poder servirte. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos quienes están escuchando tu palabra, Señor. Bendíceles grandemente, Señor. Te damos las gracias, la gloria y la honra sea a ti, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén. Y pues bueno, quiero compartirles hoy respecto a las relaciones humanas. Y nadie como Jesús, como el Señor, como Dios, nuestro Creador, para enseñarnos lo que Él desde la creación estableció y que posteriormente pues lo fuimos ahí degenerando, y Él es el que el único que nos puede ayudar a enseñarnos a relacionarnos correctamente. Y pues Jesús precisamente estableció una regla de oro. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 7. El Evangelio de Mateo, capítulo 7. Verso 12. Y vamos a ver justo el contexto o el epígrafe de este capítulo. Dice la oración y la regla de oro. Vamos al verso 12. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, hombres en el original griego es andropos, o sea, la creación. Dice, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, pues en la vida hay muchísimas dificultades, y dentro de esas muchísimas dificultades están las relaciones humanas, ¿no? Y Dios aquí, el Señor nos deja una regla de oro, ¿no? Y que esta parte de las relaciones humanas es un tema bastante espinoso y hay que tratarlo como con mucho cuidado y conforme a la ley del Señor para que la palabra cumpla el propósito a la que fue enviada, que dice que si hiciéramos todo lo que en ella está escrito, todo nos saldrá bien. Y bueno, pues la primera pregunta, como para abrir justamente el foro, es cómo vivimos nuestra vida cristiana. Es decir, si nada más estamos nosotros como cristianos, con puros cristianos. Así tipo, yo lo he especificado así como si fuésemos ermitaños, nada más una sociedad de puros cristianos y nada más nos hablamos entre nosotros, nos juntamos entre nosotros y las actividades exclusivamente entre nosotros, ¿no? Porque también existe el tipo de cristiano bien bíblico que dice que qué comunión tiene la luz con las tinieblas, y como no es cristiano lo aparto y ya no le hablo y ni lo volteo a ver, y le sigo citando palabra y le digo que qué comunión tiene la luz con las tinieblas, y pasan un montón de cosas, ¿no? Pero ciertamente eso no, todavía no es el momento en el que eso suceda. Yo tengo entendido que eso va a suceder hasta el milenio, en donde todos vamos a ser, todos vamos a estar en la presencia del Señor y va a ser otra historia, pero ese es eso es para otro estudio. Y bueno, como no podemos ser ermitaños,
necesitamos estar en relación con el mundo, justo precisamente Jesús tiene por aquí algo que me llama mucho la atención porque pareciera que rompe con la regla de oro que él mismo estableció. Vamos allá adelante a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, verso 34. Mateo capítulo 10, verso 34. Y el epígrafe, el título dice, Jesús causa de división. Dice, no penséis que he venido para traer la paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Entonces, como que algo anda ahí como raro. Dice, porque he venido para poner disensión, que disensión significa oposición al hombre, que se utiliza la misma palabra andropos, a la creación. Voy a volverlo a leer. Dice, porque he venido para poner en oposición al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Verso 36, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Entonces por ahí vemos como que hay algo, como que, pues yo leyéndolo como que no me cuadra, como que no es lo que dice la profecía de Isaías 9:6, que no, que Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz, y pues aquí me dice que no ha venido para traer paz. Entonces pues ahí cómo está, Señor, a ver, explícame porque no entendí cómo es este asunto de las relaciones humanas. Y bueno, dice Juan 14:27, vamos rápido ahí, Juan 14:27. Está adelante en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 27, para complementar esta parte de la duda que dice Jesús hablándoles. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Entonces, pues entonces, ¿cuál paz es a la que tú te refieres? Señor, explícame por favor, porque ahí como que me confundí o algo está mal. Pues justo esa es como la parte en donde vamos a entrar un poco más y que quiero resaltar dos aspectos. Perdónenme, me picó un mosquito y me da mucha comezón. Quiero resaltar dos aspectos muy importantes en cuanto a las relaciones, y uno es el que Jesús establece en cuanto a las relaciones con el mundo, que ahí es en donde habla el Señor, y que sabemos que el que no conoce a Cristo Jesús, pues somos llamados, ustedes y yo somos llamados a compartirle el Evangelio. Justamente la conversión a Cristo trae como consecuencia tensiones, persecución, juicio muchas veces. Precisamente acabamos de ver temas de juicios y martirio. Por eso vemos que a partir de Cristo Jesús para acá vemos muchos mártires, ¿no? Que sufrieron por el Evangelio. Y precisamente pues hay que pagar el precio, ¿no? Y vamos a terminar de leer Mateo 10. Por favor, nos regresamos nuevamente a Mateo 10. $36, me quedé en el 36. Bueno, voy a volver a leer. Es 36 y 37. Porque justo ahí viene la clave, dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Entonces ahí viene como la clave del cuál paz y cuál es la paz de la que él habla y cuál es la disensión o la oposición de la que él habla. Esto es
el primer aspecto en cuanto a las relaciones con el mundo, que precisamente nosotros, el hecho de ser siervos del Señor, vamos a ser llamados a compartir el Evangelio y muchas veces nos vamos a encontrar con disensiones, con persecución, con juicio, con martirio. Yo tengo un hermano ahí del instituto al que fui, que fue a compartir a Chiapas y por allá lo andaban correteando a machetazos. Entonces, pues de que hay oposición, hay oposición. Y la otra parte es en relación con los hermanos, que es aquí es en donde me quiero enfocar. Vamos primeramente a Primera de Pedro 3:8, por favor. Primera carta de Pedro, capítulo 3. Primera carta de Pedro, capítulo 3. Listo, dice una buena conciencia, dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Cuando la palabra dice que es de un mismo sentir, se refiere a que pensemos lo mismo. Dice, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, y que aquí la palabra clave para esas relaciones entre hermanos en Cristo Jesús es la palabra fraternal, y que esta palabra en el original griego es Filadelfia, y donde la etimología de la palabra proviene del amor filos, que ese amor creo que ya todos lo conocemos. Entonces, ahora me voy a concentrar en justo toda la carta, iba a hacer ese comentario, toda la carta, o toda la primera carta de Pedro nos exhorta y nos llama a ese amor fraternal o a ese filos entre hermanos. Vamos a precisamente sobre la misma carta, primera de Pedro, vamos al capítulo 1:22. Dice el capítulo 1, verso 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Más adelante dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, bla, bla, bla. Vamos al capítulo, primera carta nuevamente de Pedro, capítulo 2, verso 17, ahí adelantito. Dice, honrad a todos, amad a los hermanos y temer a Dios, honrar al rey. Vamos ahí adelante, primera de Pedro, capítulo 4, verso 8. Nuevamente dice, y ante todo, tener entre vosotros, o sea, entre los hermanos, ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y terminamos en el capítulo 5:14. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 14. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. ¿Qué es un ósculo? Es beso en la mejilla, o así era la tradición, con un beso en la mejilla. Yo no llego y le doy beso al pastor, ¿verdad? O a nadie, y ahorita por tema COVID, pues mucho menos, ¿verdad? Pero bueno, en general lo que quiero compartirles acá es que en las relaciones entre hermanos necesitamos tener ese amor fraternal. Y el segundo versículo que quiero, o el segundo, sí, segundo versículo que quiero compartirles es el Salmo 133, en donde nos habla con mayor profundidad al respecto. Vamos al Salmo 133. Salmo 133. Es un salmo muy chiquitito, pero bien poderoso. Salmo 133. Y justo el título de ese capítulo 133 dice, la bienaventuranza del amor fraternal. Y
Y si recordamos qué significa bienaventurado, significa feliz, feliz, feliz. Entonces, si lo traducimos, diría la felicidad, felicidad, felicidad del amor fraternal o del amor filial. Dice el verso 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces vamos a desenmarañar este salmo que me gustó muchísimo y que cuando oro con los hermanos me gusta aprendérmelo y a veces se me olvida y se me va la onda de esto. Dice el verso 1, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Quiero compartirles que como yo lo entendí, como para compartírselos, como yo lo entendí, se lee de manera normal, pero se entiende de reversa. Y ahorita vamos a explicar por qué. Veamos el caso del verso 1. Porque para entender el cuán bueno y cuán delicioso necesitamos entender primero la palabra armonía, que es lo que menciona al final del verso 1. Y dice que la armonía, que es una palabra que deriva del griego y que su equivalente en hebreo significa lograr un acuerdo, estar en concordancia. Dícese que mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía o habiendo logrado un acuerdo o estando en concordancia, que es bueno. La palabra proviene del original hebreo tov, T-O-B, tov, que es la palabra que se usó precisamente en la creación, en el principio, en el Génesis 1:1, cuando el Señor creó todo. Y bueno, en este verso se emplea como adverbio en donde significa que es bueno, significa acepto, acertado, agradable, benéfico, benigno, prosperidad, rebosar, tesoro, etcétera. Y la palabra delicioso, esta tiene una raíz hebrea primaria que significa naem, y que significa deleitoso, dulce, felicidad, gratísimo, hermoso y verdadero. Entonces dice que mirar cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Si no hay armonía, no hay tal bueno ni no hay tal delicioso. Por eso decía que si no entendemos qué es armonía, podemos perder la idea principal de a qué se refiere, o para qué va a ser bueno, para qué va a ser delicioso. Y dice el verso 2 y el verso 3 que nos dan más detalle del verso 1 porque lo ejemplifican. Dice, es como el buen óleo, es decir, hace una comparación sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Vamos a ver qué es eso del óleo. Dícese que el óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba. El óleo se refiere al aceite y la barba de Aarón precisamente hace referencia a la unción de Aarón como sumo sacerdote. Vamos al libro del Éxodo, capítulo 29, por favor, para confirmar y para entender un poco más del contexto. Vamos a Éxodo, capítulo 29. Verso 7. Dice Éxodo capítulo 29, verso 7, dice, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Eso era el capítulo, o más bien el contexto de ese capítulo habla de la consagración de Aarón y de sus hijos ¿cómo se llama? En pues en las actividades a la que fue
más bien para la que fue ungido, que en este caso Aarón fue ungido para ser o fungir como sumo sacerdote. Y ¿a qué se refiere el aceite? Pues se refiere a un aceite especial, justamente ahí adelantito en el capítulo 30, verso 22. El epígrafe dice, el aceite de la unción. Dice, mas habló, verso 22, mas habló Jehová a Moisés diciendo, tomarás especies finas de mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva un hin. Y harás de ello, acá está lo interesante, y harás de ello el aceite de la santa unción. O sea, no era cualquier aceitito, era un superior ungüento. Según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Entonces sabemos que él era ungido y él recibía el Espíritu Santo para que él fuera el que conforme a la voluntad de Dios a través del Espíritu, él hiciera o fungiera la función de sacerdote. En esta, ¿cómo dice acá? En esta santa unción o en este superior ungüento. Entonces, si regresamos al verso, dice que, al Salmo, perdón, al Salmo 133, nos regresamos. Dice que es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Entonces, quiere decir que para estar en armonía y para que sea bueno y delicioso, tengo que haber sido ungido, como lo dice el verso 2, como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y baja hasta el borde de las vestiduras. Y la pregunta acá es, oiga, pastor, a mí nunca me ha echado aceitito, entonces yo creo que por eso no me llevo bien ahí con los hermanos. Es más, la botellita que está ahí, ahí de vez en mes la ocupan, pero pues a mí no me ha echado aceitito. Ahí qué procede, porque pues, yo quiero llevarla bien con los hermanos y ahí qué hay que hacer o qué. Entonces, eso era en el Antiguo Testamento, eso era en el Viejo Pacto. Ahora, en el Nuevo Pacto, vamos a entender y a conocer que todos somos o que todos estamos ya ungidos. Vamos a primera carta de Juan, capítulo 2, por favor. Y no pierdan el Salmo 133 porque vamos a regresar acá. Vamos a la primera carta de Juan, verso 2. Primera carta de Juan, capítulo 2, perdón, verso 20. Dice, habla de la unción, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Quiénes son los que tienen la unción del Santo? ¿Quiénes son los que tienen ese ungüento especial? Pues nosotros, los que estamos en Cristo, los hermanos que realmente hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. ¿Y cómo sé que sí tengo la unción? Precisamente vamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 está ahí atrásito. Gálatas, Efesios capítulo 1, verso 13. No, de hecho me voy a regresar. Desde el 11 dice el contexto de este capítulo, desde el verso 3 dice bendiciones espirituales en Cristo. Y vamos al 13 directo. Dice, en él, o sea, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, entonces,
¿Cómo sé que tengo la unción? Dice Efesios capítulo 1, verso 13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, la palabra de Dios, la Biblia. Dos, habiendo creído en él, o sea, en Cristo, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta que la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, hasta la redención de la posesión adquirida. Y bueno, entonces ahí comprobamos y vemos que precisamente todos los que hemos creído y hemos recibido al Señor, somos sellados con el Espíritu de la promesa. Un segundito. Y vamos ahora a entender como hermanos, precisamente como iglesia que funcionamos, cómo es que nosotros debemos de armonizar. Vamos a Romanos, al libro de Romanos, por favor, capítulo 12. Y acá en Romanos capítulo 12 nos habla de los deberes cristianos. Vamos al verso 3 y dice Pablo, digo pues, por la gracia que me es dada, a la cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que Dios repartió a cada uno. Dice, porque de verso 4, vamos a leer hasta el verso 8. Dice el verso 4, porque de la manera en que un cuerpo, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, es decir, que todos somos el cuerpo de Cristo, pero no todos tenemos la misma función dentro del cuerpo de Cristo. Voy a volverlo a leer. Verso 4 dice, porque de la manera en que un cuerpo tenemos, en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de la profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. El verso 8 dice, o el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con la liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Y así es como nosotros, como hermanos, deberíamos de estar funcionando en el cuerpo de Cristo, porque es necesario que andemos en el Espíritu para poder precisamente tener esa armonía en el cuerpo de Cristo, porque precisamente si no tenemos al Espíritu Santo no podemos armonizar dentro de la congregación o en esas relaciones humanas como hermanos. Vamos a ir al verso 10, de ese mismo, leímos en el 8, vamos al verso 10, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, que ya vimos que es el amor filos, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Verso 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, o sea, en espíritu sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? El mismo Cristo. Y bueno, pues y acá al final nos menciona precisamente el precio que hay que pagar. Dice, sufridos en la tribulación y que hay que hacer los unos por los otros, constantes en la oración. Así es la manera en la que nosotros como hermanos debemos de armonizar los unos con los otros. Vamos a confirmarlo nuevamente, vamos a tomar
Otro versículo para reforzarlo, vamos a Primera de Corintios, capítulo 12, ahí adelantito. Primera de Corintios, capítulo 12. Y habla de los dones espirituales precisamente. Capítulo 12, verso 12, y habla nuevamente de cómo armonizamos en el cuerpo de Cristo. Dice el verso 12, voy a regresar desde el 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno, el mismo espíritu, por eso es necesario andar en el espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Dice el verso 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, es decir, que todos deberíamos estar en el mismo espíritu, porque fuimos bautizados por el mismo espíritu en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, o todo, a todos se nos dio, perdón, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces todos confirmado, todos tenemos al mismo y deberíamos de armonizar porque tenemos al mismo Dios, tenemos al mismo Señor y tenemos el mismo Espíritu. Sin embargo, ¿qué es lo que nos pasa como iglesia? Tenemos errores garrafales que la misma palabra de Dios nos exhorta a entender qué es lo que deberíamos de evitar. Precisamente la iglesia de Corinto, que fue una iglesia bastante desordenada, vamos a ver qué es lo que no deberíamos de hacer y andar haciendo como iglesia. Vamos ahí mismo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, vamos a ver cómo es que no se armoniza la iglesia y que posiblemente nosotros como hermanos podríamos estar cayendo en este tipo de errores o teniendo este tipo de conflictos. Colaboradores de Dios, dice el capítulo 3 o el epígrafe del capítulo 3, dice, de manera que yo, Pablo hablándole a los hermanos, a la congregación, dice, verso 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Ahí tenemos nuevamente la referencia de que necesitamos andar en el espíritu. Dice, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Ahí está la carnotota que todos tenemos, y me cuento yo primero, porque soy de las personas que soy bien carnal. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, que ya leímos anteriormente que la disensión es oposición. ¿Cómo puede haber en la iglesia? Pues no nos explica, ¿no? Se supone que todos tenemos al mismo Dios, creemos en la misma palabra, tenemos el mismo espíritu. ¿Cómo puede existir esto dentro de la iglesia o dentro de nosotros? Pues sí, efectivamente existe, y precisamente Pablo nos enseña, o el Señor nos enseña a través de la vida de Pablo y de la iglesia de Corinto, que efectivamente existían celos. ¿Celos de qué? Precisamente no todos hablaban en lenguas, y había, en cuanto al tema de hablar en lenguas, perdóname, en cuanto al tema de hablar en lenguas, pues había celos porque unos hablaban en lenguas y otros no, otros tenían el don de sanidad y otros no, y así sucesivamente con algunos de los dones. Había celos porque no todos servían en el cuerpo de Cristo de la manera en la que Cristo había puesto esos dones. Contiendas y disensiones, pues precisamente hablando de contiendas y disensiones en este capítulo, en cuanto a los siguientes versículos, precisamente les menciona a dos oradores o a dos predicadores, que es Pablo y Apolos, y empieza a darles ahí
una disertación de quién es mejor y por qué, y bla, bla, bla. Al final, él les dice, pues ni uno ni otro, porque los dos, dice en el verso 10, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edificó encima, pero mire cada uno cómo sobreedifica. Entonces, al final, no es ni uno ni otro, simple y sencillamente somos siervos de Dios y yo oro todos los días para que yo pueda ser un siervo útil en las manos de Dios, porque en mi carne y en las manos del enemigo no la armo. Entonces, por eso necesito andar y mi oración es todos los días, y si ustedes quieren hacerlo así, Señor, ayúdame a andar en el Espíritu, que tu palabra sea lámpara a mis pies y lumbrera mi camino, porque yo solito y en la carnota no voy a llegar ni a la esquina. Entonces, pues ese en general el tema, si quieren ahí les dejo como el detalle de que lean a qué se refiere todo el capítulo de hecho, toda la primera carta de Corintios se la pasa Pablo regañando a la iglesia de Corinto porque no armonizaban como iglesia, tenían muchos precisamente pleitos, disensiones, celos, contiendas y demás cosas porque pues no, no armonizaban, no tenían ese conocimiento o andaban muy carnales. Y por eso les dijo Pablo que les tenía que hablar como niños o como recién nacidos y no podían comer alimento sólido sino leche. Y pues bueno, hermanos, ya para terminar les quiero compartir precisamente vamos a regresar al Salmos 133. Dice, voy a volver a leer el 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Ahí como contexto, en la tradición o en la historia, lo que es, lo que sucedía en aquel entonces, por eso dice que esa unción o ese óleo que bajaba desde la cabeza y escurría en las barbas de Aarón y llegaba hasta el borde de las vestiduras era porque en aquel entonces ese aceite, imagínense la cantidad de aceite que se tenía que hacer, porque que la tradición dice que eran entre 3 y 5 litros de aceite los que se derramaban en la persona. Y en ese sentido, por eso también nosotros ahora somos sumergidos, ahora somos bautizados y somos sumergidos totalmente. En aquel entonces en aceite los bañaban totalmente. Por eso dice que bajaba hasta el borde de sus vestiduras. Dice el verso 3 como el rocío de Hermón. Hermón era un monte que estaba ahí, que desciende sobre los montes de Sión, y de ese rocío de Hermón era como la punta más alta en donde bajaba agua y era agua fresca, era pues un manantial, bueno, no un manantial, perdón, bajaba agua fresca en general, y esa agua que dice que desciende sobre los montes era un agua o una frescura que solamente el Señor podía dar, ¿no? Y que de ahí, hablando de el monte, se formaban ríos de agua, y esa agua, pues, y hablando de los ríos, el pastor nos ha enseñado, o el Señor nos ha enseñado mucho a través de la vida del pastor respecto a los ríos. Y dice, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, en general, pues hoy este es el mensaje que les quería compartir. Dice que habitemos los hermanos juntos en armonía. Ya aprendimos que es armonía y que si no armonizamos como hermanos podemos tener ahí un tema pues fuerte como familia, primero pues como en casa o hacia afuera, en la congregación. Y si queremos bendición, que dice aquí que porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna, quiere decir que si no armonizamos o existe esta contraparte, que si no armonizamos o no andamos en armonía, no habitamos en armonía, pues la contraparte sería que no va a haber bendición ni va a haber vida eterna. Digo, no es un poco exagerado decir que no va a haber vida eterna, pero
Pero pues aquí dice así. Dice que porque ahí envía Jehová bendición. Y yo espero que en mi casa y con mis hermanos en Cristo Jesús, con mis pastores y con todos los que me rodeen, hacer lo que me toca, armonizar conforme a la palabra de Dios, pedirle al Señor discernimiento cómo actuar correctamente, eh, conforme a la palabra de Dios, porque ahí quiero que el Señor envíe bendición y vida eterna. Y ya para finalizar, precisamente vamos a Efesios 4. Vamos al libro de Efesios. Está después del de Efesios, Gálatas y Corintios. Está Efesios 4. Y que habla de la unidad del Espíritu. Efesios 4 del verso 1 al 4, y esto habla de la armonización que tenemos que tener nosotros como hermanos. Dice Pablo, verso 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos y los otros en amor, solícitos de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál vocación? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Pues este es el mensaje que les quería compartir, hermanos. Hay que armonizar y hay que trabajar más en cada uno de nosotros. Vamos a darle gracias al Señor. Soy muy bendecido al respecto y hay que ponerlo por obra en nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, en esta tarde por la bendición, Padre mío, de tu palabra, porque pongas en mí, Señor, primeramente y en mis hermanos, el querer como el hacer, Señor, de tener esa armonía como hermanos en Cristo, como en ese mismo espíritu, Señor, que andemos caminando en espíritu, bendito Dios. Te pido, Padre mío, porque tú seas ayudándonos, Padre, porque ciertamente el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y te pido, Señor, tu favor, tu fortaleza, Señor, para mí, para mis hermanos, para que tú seas poniendo en nosotros hambre de conocerte, Señor, disposición, Padre mío, la actitud para caminar delante de ti, Señor, para que hagas tú la obra, Señor, porque sabemos que sin ti no somos nada, no tenemos nada, ni podemos nada, bendito Dios. Gracias te doy, glorioso Rey, por la bendición de esta tu palabra. Te pido por la vida de cada uno de mis hermanos, de quienes estén escuchando esta tu palabra, y te pido por esas primicias de este mes que están comenzando, Señor, que este mes sea un mes lleno de bendición de tu palabra, Señor, que no falte este alimento espiritual. Te pido también, bendito Dios, por este ayuno que vamos a comenzar como congregación. Pon en nosotros fortaleza, Señor, porque sé que no solo de pan vivirá el hombre, Señor, sino de toda palabra que sale de tu boca, bendito Dios, y que nos alimenta espiritualmente. Te amamos, te adoramos, te bendecimos y te damos a ti la gloria, la honra, el poder, el honor, la autoridad y toda potestad que está sobre tu mano, bendito Dios. Gracias te doy, Señor, en el nombre glorioso y precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor, gracias. Amén. Vamos, hermanos, a orar. Dios les bendiga. Un abrazo.